que tienen que ver con el Estatuto de Ciudades Capitales y la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. También vamos a hablar sobre esa propuesta que hay de una segunda vuelta para las elecciones del alcalde mayor de Bogotá. También queremos aprovechar al invitado para hablar sobre la posición que tiene Cambio Radical con respecto a las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la jurisdicción, a la ley estatutaria de jurisdicción especial para la paz. Al invitado que tenemos el día de hoy, que muy amablemente vino acá a la mesa de trabajo, es José Daniel López. Le damos la bienvenida, representante de la Cámara por Bogotá. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, representante. Bueno, Sonia, Camilo, muchas gracias por la invitación a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la UD. Feliz de estar acá. Bueno, hablemos de esos proyectos. ¿Por qué presentar un estatuto de ciudades capitales y una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá? ¿Qué implicaciones puede tener estos proyectos para las ciudades capitales? Bueno, me gustaría empezar con una reflexión, y es que la gente en Bogotá suele quejarse de los representantes a la Cámara en particular, porque se eligen con la ciudad, pero cuando llegan al Congreso se dedican únicamente a los temas nacionales. No soy el único, somos varios, pero yo estoy tratando de hacer diferencia, tratando de desarrollar una agenda urbana específica. Parte de esa agenda es justamente el Estatuto de Ciudades Capitales. Lo primero que debo decir es que no es una idea mía, esta es una vieja idea de Germán Vargas Lleras, que trabajó junto a ONU Habitat y junto a Socapitales desde hace varios años. ¿Cuál es el espíritu de esta norma? El orden constitucional colombiano habla de nivel nacional, de nivel departamental y de nivel municipal. Y para algunas ciudades, no para todas las ciudades capitales, aplica la figura de distritos. Pero las ciudades capitales del país, que son 32, hoy son las principales receptoras, por ejemplo, de la población que llega migrando desde Venezuela. Las principales receptoras de la población desplazada. Quienes más tienen que responder en materia de oferta educativa, de oferta en servicios de salud. Muchas veces las personas que viven en municipios aledaños a las ciudades capitales terminan yendo a esas ciudades capitales a disfrutar de sus ofertas en términos culturales, en términos educativos, como ya lo venía diciendo. En conclusión, las ciudades capitales hoy, en un país que cada vez es más urbano, tienen que soportar mayores cargas fiscales, pero nuestro ordenamiento jurídico no se compadece de esa realidad, porque es un ordenamiento jurídico del viejo modelo de país, de algún modo un país más rural, más tradicional, y no un país tan urbano. ¿Qué hace el Estatuto de Ciudades Capitales? Varias cosas. Lo primero, le genera al gobierno nacional la obligación de establecer criterios especiales para asignar más recursos a las ciudades capitales. En algunas regiones del país pasa que las alcaldías tienen más ingresos, pero muchos más gastos que las gobernaciones. Y en muchos departamentos las ciudades capitales son más importantes que las propias gobernaciones. Queremos que la distribución de las finanzas estatales refleje esa realidad para que le toquen más recursos a quienes tienen más responsabilidades, como son las 32 ciudades capitales del país. Fíjese nomás, Sonia, el caso de Bogotá. Por concepto de IVA, en Bogotá se recauda más de la mitad del ingreso nacional. Pero por la vía de las transferencias, que es como la nación le devuelve los recursos a los territorios, nos toca alrededor del 11, del 12%. Entonces hay una inequidad enorme entre lo que significan las ciudades capitales para el país y lo que la nación le retribuye por medio de ingresos. Ese es el primer punto. Un segundo punto, la posibilidad de que la nación delegue a las ciudades capitales funciones específicas. La administración, por ejemplo, de algunos espacios de playa en Cartagena o de equipamientos que se montan sobre las playas, de manera increíble no lo hace el municipio de Cartagena o el distrito histórico de Cartagena, lo hace la DIMAR, que es una entidad nacional. En Bogotá, por ejemplo, el programa de alimentación escolar es financiado en más de un 80% por el distrito capital. Proporcionalmente es poco lo que la nación pone, pero quien opera y quien toma las decisiones sobre la adjudicación de los programas de alimentación escolar, sobre su administración y operación en el día a día, sigue siendo en gran medida la nación. ¿Cuál es esta segunda propuesta? Que la nación le pueda delegar a las ciudades capitales competencias específicas que son de orden nacional. Alguien dirá, oiga, pero José Daniel, ¿cómo le va a dar la competencia
del programa de alimentación escolar a determinado municipio que tiene una tradición de corrupción en su administración pública. La idea es que sean delegaciones que revisen caso a caso la particularidad de cada ciudad capital. No son delegaciones globales para las 32 ciudades capitales del país, sino delegaciones personalizadas según la vocación de cada ciudad capital. Tercero, en Bogotá región, Bogotá pone muy buena parte del dinero con el que se financia la CAR, la Corporación Autónoma Regional, pero no tiene un peso mínimo de decisión, si no estoy mal solo tiene un asiento. ¿Qué buscamos con este proyecto de ley? Que las ciudades capitales tengan asiento propio en las corporaciones autónomas regionales para que su voz, que es la más importante en términos poblacionales y muchas veces la más importante en términos de recursos, sea también una voz que decida en las corporaciones autónomas regionales o en los OCAT o en todo este tipo de cuerpos colegiados de decisión. Y finalmente cierro con esto, y es abrir la posibilidad de que los bienes incautados a la mafia por parte del gobierno nacional que estén en ciudades capitales sean adjudicados a las administraciones municipales o distritales para que tengan una gestión mucho más rápida y mucho más eficiente. Es de eso de lo que se trata el Estatuto de Ciudades Capitales que presentamos la semana pasada. ¿Qué respuesta le puede dar usted, representante de esos municipios que son muy pobres y que de verdad necesitan y que tienen falencias, tienen problemáticas sociales, económicas y demás, cuando usted dice hay que inyectarle más financiamiento o más recursos a las ciudades capitales, cuando vemos municipios muy pobres o departamentos muy pobres? Entonces, ¿qué le puede decir frente a eso? ¿Cuál va a ser esa balanza para que no relegar esas regiones que de verdad necesitan dinero, digamos un departamento como el Chocó? Sin duda, pero vea que muchas veces la respuesta no es solamente más dinero, sino mejor capacidad de gestión. Cuando usted cruza el mapa de dónde se han adjudicado más dinero de regalías en el sistema anterior, con el mapa de la pobreza y de las necesidades básicas insatisfechas, muchas veces coincide. Muchas veces las zonas a las que más plata les ha tocado por concepto de regalías o por concepto de transferencias son las que han logrado con menor éxito resolver sus necesidades básicas. Por supuesto que hay que seguirlos atendiendo y de hecho el modelo del Sistema General de Participaciones, o sea la forma en la que se reparten las transferencias nacionales, premia las necesidades básicas insatisfechas. Eso no va a cambiar del todo, pero yo sí diría que en muchas regiones del país el acento no debe ponerse tanto en cuántos recursos se adjudican, sino en cómo se administran esos recursos, porque tampoco es justo que aquel gobierno local que es eficiente, que hace su gestión, que saca resultados, como va sacando a su población de la pobreza, entonces empieza a recibir menos recursos. Eso casi que termina generando un incentivo perverso. Nuestro llamado es, hoy las mayores necesidades, la mayor cantidad de población está en las ciudades capitales, tratémoslas con más consideración porque pues son estratégicas para el país. Bueno, muy importante eso. Puntualicemos o centrémonos en el tema de Bogotá. ¿Cómo se sacaría o cómo se haría todo este proyecto? ¿De dónde saldría la plata? El tema de los delegados, para que no se genere burocracia, como usted lo tocó hace un instante, el tema de la corrupción. No, básicamente lo que se va a generar es una regla que va a permitir que Bogotá reciba más recursos del gobierno nacional, más recursos, más competencias para nosotros administrar directamente recursos que hoy son administrados del gobierno nacional, y Bogotá ha probado absoluta eficiencia en el desarrollo de sus tareas, independientemente acá de cuál ha sido la administración distrital de turno, y si bien muchas veces hay problemas de discontinuidad entre una administración y otra, como por ejemplo en el tema del metro, pues al final del día, cuando usted compara Bogotá en los rankings de gestión pública con otros municipios del país, funciona bastante bien. Entonces creo que acá de lo que se trata, vuelvo y digo, es de darle más recursos a Bogotá, tanto por medio del Sistema General de Participaciones como en las apropiaciones específicas en proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto General de la Nación, y de esta manera que la Nación sea un aliado más decisivo en la gestión del desarrollo en Bogotá. Representante, digamos, para nosotros como institución de educación superior ha sido muy importante y siempre estamos muy pendientes, digamos, de los recursos que le aporta el distrito, en este caso la universidad distrital, y también ese porcentaje para muchos insuficiente que aporta la nación. Digamos, en este replanteamiento o en esta proposición del Estatuto Orgánico de Bogotá, ¿qué
reflejaría o cuál sería esa repercusión frente a la Universidad Distrital en cuanto a sus recursos? Fíjese, este es un muy buen ejemplo de lo que se puede armar con la figura de la delegación a las ciudades capitales. La facultad, o digamos la competencia de la educación superior es en esencia una competencia nacional, a diferencia de la educación básica y media, que es más una competencia territorial. Bogotá ha demostrado hacerlo bien. No cabe duda que la Universidad Distrital es una universidad con un desempeño, con resultados académicos y en investigación notables. Ahora, que le hace falta financiación, sin lugar a dudas, pero si de algún modo lográramos, por medio de este proyecto de ley, que el gobierno nacional le delegara al distrito plena facultad con recursos suficientes para el desarrollo de la educación superior en Bogotá, pues lo que vamos a tener es una mayor capacidad una mayor disponibilidad de recursos y también una mayor capacidad de gestión directa, sin tener que pasar por el gobierno nacional para fortalecer la universidad distrital. Bueno, muy importante. O sea, que esa es como la falencia que tenemos y como que siempre la petición que se ha tenido es que el gobierno nacional dé más dinero para la universidad distrital, obviamente por una universidad que ha dado buenos resultados en cuanto a investigación. En cuanto a esa propuesta representante que tiene que ver con la alcaldía de Bogotá, y es que haya una segunda vuelta. Es el cargo, uno de los cargos más importantes, el segundo cargo más importante del país. ¿Cómo va esta propuesta? ¿Han tenido, digamos, receptividad por parte de los congresistas? Sabemos que acá ha habido varias reuniones que ha hecho la Cámara de Comercio de Bogotá con representantes de Bogotá y se ha planteado esta idea, ya la pusieron en el Congreso, va para segundo debate si no estoy mal. Para Ya, quinto debate. Para quinto debate sí. Ya, o sea, ha tenido receptividad. Bueno, seguimos legislando por Bogotá. Este es otro capítulo importante, el tema de la segunda vuelta para elegir alcalde. Hoy Bogotá tiene alrededor de 8 millones de habitantes. De ellos, 5.800.000 estamos habilitados para votar. Y aunque sí, casi 6 millones de bogotanos estamos habilitados para votar, nunca en la historia hemos logrado elegir un alcalde mayor con más de 1 millón de votos. Y podrán pensar ustedes, oiga, ¿qué importa? ¿Qué relevancia tiene con cuántos votos se elija un alcalde? Pues eso es muy importante porque determina qué tan representativo es ese gobernante. No es lo mismo usted llegar a gobernar un monstruo de estos cuando solamente votó por usted el 10 o el 15% del censo electoral, que cuando llegó con el respaldo de la mitad de la población apta para votar. Y el reflejo específico de eso es el tema de las revocatorias del mandato. Las revocatorias del mandato per se no son malas, son muy buenas, son una herramienta de participación ciudadana para castigar a los malos gobernantes. ¿Pero qué se volvió moda en Bogotá? Que como los alcaldes ganan con una votación bajita, minoritaria, el sector que pierde la elección, también minoritario, sea de izquierda, de centro, de derecha, ya lo hemos vivido en todas las modalidades, más se demora el alcalde en posesionarse que el sector derrotado en ponerse a recoger firmas para revocar el mandato. La consecuencia práctica, ¿cuál es? Que el alcalde, que tiene que estar pensando cómo resuelve los problemas de la gente, se dedica a pensar en cómo defiende su gestión para no caerse por medio de una revocatoria. Entonces, esa es la importancia de la segunda vuelta. Por esa razón es un viejo anhelo bogotano. Lo propuso Juan Lozano hace 8 años, lo propuso Clara Rojas hace 3 o 4 años, pero nunca había llegado tan lejos, nunca había superado el segundo debate. Nosotros ya logramos darle los 4 primeros debates de los 8 que requiere. Tendrá quinto debate mañana en la Comisión Primera de la Cámara. Yo soy el coordinador ponente y lo que esperamos es que logre aprobarse para que Bogotá tenga alcaldes con mayor fuerza, con mayor representatividad. Y permítame, Sonia, cerrar con esta reflexión. Se armó un debate el año pasado, en diciembre, sobre la posibilidad de introducirla, o más bien, algunos decían que era inconveniente la segunda vuelta porque cambiaba las reglas de juego muy cerca de las elecciones. Tenemos elecciones en octubre, ya hay candidatos que harán encuestas, otros que harán consulta. Pues le cuento que tomamos una decisión salomónica, y es que sacaremos adelante este proyecto, pero con vigencia desde el año 2023. O sea que no se estrenará ahorita en octubre, donde podemos estar un poco encima, sino en el año 2023, para que acá no se trate de beneficiar a un sector o de perjudicar a otro, sino se trate de generar una medida que va a fortalecer el gobierno en Bogotá.
Digamos, esa podría ser la única salida para evitar lo que ha pasado en los últimos gobiernos locales, de que, como usted dice, se ganan por pocos votos y después viene la insatisfacción de la gente. ¿Esa sería la única salida, una segunda vuelta? Pues esta no es la panacea ni la solución a todos los problemas, pero la evidencia ha demostrado que cuando un alcalde gana con segunda vuelta, obtiene unos respaldos populares más amplios, es apoyado por más personas, tiende a asumir posturas más moderadas, no es tan rentable electoralmente tratar de polarizar, sino se trata más de unir, y eso suele generar gobiernos más populares y gobiernos con mejores resultados. ¿Que los garantice? Por supuesto no. El presidente Duque acaba de ganar en segunda vuelta y vea el galimatías en el que nos metió con el tema de las objeciones de la JEP. Quienes producimos reglas de juego debemos saber que no tenemos la fórmula mágica para resolver todos los problemas, pero sí se trata de generar incentivos apropiados para que en este caso tengamos gobernantes con una mayor base popular. Con respecto a la JEP, ¿qué ha pasado con la JEP? Vemos una división de Cambio Radical porque no sé qué se ha discutido dentro de Cambio Radical, si no votar las objeciones de el presidente Duque, si votarlas. Hubo dos congresistas que como que le dieron la vuelta a eso la semana pasada, el señor Díaz Granados y Char también, si no estoy mal. Llegaron allá y como que eso no gustó mucho dentro de Cambio Radical porque de alguna manera apoyaron estas objeciones. No, aunque el respaldo de ellos fue el Plan Nacional de Desarrollo en contra Eso de lo fue que había del acordado Plan el partido. Ah, perfecto. Sí, que fue el viernes que le completaron el quórum al gobierno. Entonces, ¿qué ha pasado con el AGEP? En el tema de la JEP, Sonia, Camilo, les doy mi opinión personal, porque mi partido no ha tomado una decisión. A mí me parece que las objeciones presentadas por el presidente Duque son altamente inconvenientes para el país, por razones de orden jurídico y por razones de orden político. En lo político, acá nos dice el presidente que él presentó estas objeciones para unir a los colombianos en torno a la paz. Pero mientras el presidente dice eso, el expresidente Uribe, hoy senador, jefe del Centro Democrático, dice que acá hay que ir mucho más allá y que hay que acabar con la JEP. Otros sectores del Centro Democrático ponen unas vallas este fin de semana, todos las vimos, diciendo que quienes defendiéramos la JEP estábamos del lado de los victimarios y del terrorismo. Entonces yo acá no me como el cuento del llamado a la unidad. Lo que el gobierno busca con esto es polarizarnos y sobre todo abrir un camino gradual pero decidido, de a poquitos como se dice popularmente, para desmontar los acuerdos de paz. Aceptar las objeciones de la JEP es aceptar el inicio de una ruta que puede terminar en cambiar puntos fundamentales de los acuerdos de La Habana y haciendo trizas los acuerdos de paz. Yo voté sí en el plebiscito, yo creo en la paz, absolutamente imperfecta, contiene sus horrores, como lo decía el presidente San Clemente hace más de 100 años, pero ha salvado miles de vidas. Voy a defender la paz, lo he hecho toda mi vida y por eso voy a votar en contra de las objeciones de la JEP. Pero adicionalmente, hay un problema jurídico muy complicado. Las objeciones presentadas por el presidente de la República no son contra el articulado del proyecto de ley, son contra el texto de la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces el presidente no está objetando un proyecto de ley, está objetando una sentencia de la Corte Constitucional. Y eso es muy delicado, porque lo que la Constitución dice es que una sentencia judicial es cosa juzgada. Yo me pregunto si el Congreso, al entrar en esta discusión, no puede incurrir en una extralimitación o incluso en un prevaricato por acción. Entonces acá, por razones tanto políticas como jurídicas, me opongo con total contundencia a estas objeciones presidenciales. Creo que esa es una forma de abrir la puerta de los sustos. Claro que ya la Corte dijo que, digamos, avalaba las objeciones que dijo el presidente, o sea, no hay un choque de trenes o de poderes como se estaba pensando. No, lo que la Corte dijo es que no se va a pronunciar todavía, que ellos esperan a ver qué hace el Congreso y si el Congreso no hace nada cada 6 meses, vuelven a abocar conocimiento del tema. Pero la Corte no nos ha dicho que no podamos, que digamos que estemos habilitados para estudiar las objeciones. La duda jurídica sigue ahí. Representante, y digamos cómo se puede entender o cómo se puede visualizar ese panorama futuro en el Congreso, porque incluso partidos
que se han declarado de gobierno o que han sido, digamos, muy cercanos al Centro Democrático o a las posturas del gobierno de Iván Duque, pues finalmente han dicho como que no aceptan esas objeciones. ¿Cómo se puede plantear ese panorama futuro en el Congreso? Pues vea, la decisión del presidente partió en dos al Congreso, lo polarizó. Del lado de las objeciones está el Centro Democrático, el Partido Conservador y los partidos cristianos. En contra de las objeciones está la oposición, el Partido Liberal y el Partido de la U. ¿Dónde está el fiel de balanza? ¿Quién va a decidir? Cambio Radical. Lo hará el jueves. ¿Cuál es mi papel y cuál es mi compromiso con los colombianos? Ir allá y guerreármela con el corazón para lograr convencer a mis compañeros de votar en contra de las objeciones presidenciales. Pero yo creo que el jueves, luego de esa reunión de bancada, sabremos si esas objeciones prosperan o no. Eso depende de Cambio Radical. ¿Y cuál podría ser esa determinación? Vea, yo he sentido opiniones encontradas y casi que en el mismo número. Yo creo que tanto una cosa como la otra puede terminar pasando. Yo entiendo que este es un debate de argumentos y lo que hago es estudiar y prepararme para lograr convencer a mis compañeros de la enorme inconveniencia de abrir esta puerta a la revisión de los acuerdos de paz. Digamos, esas imágenes que conocimos también la semana pasada del presidente Iván Duque visitando un centro de reincorporación de excombatientes de la guerrilla, eso quizás no pueda también abrir otro panorama y decir, objetó algunos de las disposiciones de los artículos, pero el discurso allí, en la población, en el territorio con esos combatientes fue otro. Digamos, eso no puede también abrir otro escenario y decir, ¿qué podría pasar? A mí me parece que lo que esa visita hace es poner en absoluta contradicción al presidente de la República. Porque va y les dice que él va a cumplirles, pero llega al Congreso y radica unas objeciones para cambiar lo que se pactó. Entonces el discurso aguanta todo. Y pues muy bonita la foto que se tomó allá. Pero los hechos reales lo que muestran es que este es un presidente que está cediendo a las presiones de los sectores más radicales de su partido y que está abriendo una puerta peligrosísima. Si usted me arrienda un apartamento, Camilo, y acordamos que yo le pago 1.000.000 de pesos mensual, yo no puedo decirle al cabo de 4 meses que ya no le va a pagar 1.000.000 sino 500.000 pesos. La palabra vale más que un contrato. Acá se hizo un acuerdo sobre unas reglas de juego y lo que quiere el gobierno es entrar a retrotraer la discusión de esas reglas de juego, lo cual nos lleva a un terreno peligrosísimo. Retomando lo del plan de desarrollo, ¿cómo estamos en ese ambiente? Cambio Radical, ¿qué dice? Retomo otra vez lo dicho de esos congresistas que votaron el plan de desarrollo, pero Cambio Radical, ¿en qué se opone? Digamos, ¿cómo ve ese plan de desarrollo? Vea, hay una preocupación muy grande. Germán Vargas presentó más de 50 propuestas específicas para el Plan Nacional de Desarrollo, ninguna de las cuales fue tenida en cuenta por el gobierno y por los sectores mayoritarios dentro de la ponencia, en el tema minero, en el tema agrícola, en el tema de modelo de ciudad. Yo también expresé preocupaciones, por ejemplo, porque le quieren cobrar cotización a seguridad social a quien arriende un bien inmueble, como si quienes arriendan casas o apartamentos fueran todos ricos. Muchas familias bogotanas de clase media que no se pueden pensionar, lo que hacen es que ahorran y compran un apartamento y lo ahorran y lo arriendan mensualmente. Pues este plan de desarrollo lo que ha pretendido es clavarle cobro de seguridad social con la base del 55% a esos ingresos. Esas son nuestras inquietudes. Como el gobierno no las atendió, decidimos retirarnos de la discusión. Desafortunadamente, 2 senadores decidieron hacer caso omiso no de una instrucción, sino de un acuerdo interno. Fueron allá a presentarse, pero eso ya es harina de otro costal. Hoy lo cierto que es que el plan de desarrollo pasó en primer debate, que ahora llega a las plenarias y allá vamos a hacer absoluta veeduría para que nuestras propuestas sean incluidas y para que saquemos el mejor plan de desarrollo posible para los colombianos. En cuanto candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿quién apoyan? ¿Qué están pensando? En su momento pues se había hablado de Germán Vargas Lleras como posible candidato a la alcaldía. ¿Qué ha pasado con eso? Pues Vargas nos ha dicho en todos los tonos que él no quiere aspirar. Yo creo que acá de lo que se trata es de generar una coalición amplia, no en contra de un sector político específico, sino en contra de la polarización. Creo que lo que vivimos hoy en Colombia no se puede repetir en Bogotá. Creo que Bogotá no puede ir de tumbo en tumbo de un extremo a otro, y creo que lo que le corresponde a Cambio Radical y a muchas otras fuerzas políticas es converger en el centro, en una coalición, vuelvo y digo, que no es contra ningún sector político, sino es contra la polarización, y pues eso es lo que yo espero que mi partido haga. Ahora es verdad, quedan 4 meses,
para tomar esa decisión de aquí al 27 de julio, entonces todavía es un poco temprano. Pero más que hablar de nombres, a mí me gustaría hablar de concepto, y creo que acá lo que hay que lograr es una gran coalición de centro para enfrentar la polarización que vive la ciudad. No habla de nombres, o sea, ¿no le seduce alguna figura en especial Pues para yo- que lo represente como No, pues partido? sin duda a mí el nombre que más me gusta es el de David Luna, una persona preparada que empezó siendo un líder comunitario, edil, concejal, premiado como el mejor, fue representante a la Cámara, escogido también como el mejor, el ministro mejor evaluado del gobierno pasado, pero vamos a ver si se anima y vamos a ver también si el juego de las coaliciones permite que en torno a él converja un frente de centro, un frente amplio que permita construir una opción viable. Representante, pero digamos en su opinión personal, digamos salida de ese colectivo que hace Cambio Radical, el mejor escenario sería el centro. Digamos eso de centro derecha que se ha postulado para Bogotá. A mí en no un me futuro, gusta la ¿no sería? propuesta de la centro derecha, porque creo que es ese cuento de derecha, izquierda y de blanco contra negro el que polariza la ciudad y el que tanto daño le hace. Acá no hay que estar del lado ni de los 8 años de izquierda, ni de Peñalosa, aquí hay que estar del lado de las soluciones, poner lo político de segundo y poner los problemas de la gente de primero, y creo que la única forma de lograr eso es derrotando la polarización. Ningún discurso polarizante, de un lado ni del otro, debería ser elegido en esta elección. ¿Cómo ha sido el trabajo de los representantes por Bogotá con Peñalosa? ¿Cómo ha sido esa relación? Porque pues ustedes como representantes también deben velar por todo lo que tiene, o sea, todo lo que conlleva una ciudad, la seguridad, el tema de la salud, la educación. ¿Cómo ha sido ese trabajo y qué han logrado sacar? Porque pues realmente vemos una Bogotá que está como de capa caída. No, ha sido un trabajo constructivo, digamos, yo no en todo coincido con el alcalde Peñalosa, soy consciente que ha habido equivocaciones, pero también le reconozco que más allá de lo que las encuestas de popularidad dicen, ha hecho una muy buena labor y que la ciudad va a venir a entender más en el largo plazo. ¿En qué estamos trabajando ahorita? Temas del plan de desarrollo que el alcalde está tratando de incluir, por ejemplo, crear mecanismos de financiación para completar la calle 63 hacia el occidente, para completar la conexión de la avenida Boyacá hasta Chía. Ya están comprados los predios de ese tramo, pero falta asegurar una parte de la plata que esperamos que nos la dé la nación para desarrollar pues el contrato de obra, la construcción de ese tramo. Ya está asegurada y por adjudicarse la construcción de la avenida longitudinal de Occidente entre Soacha y la calle 13, pero estamos buscando que el gobierno nacional nos colabore con una parte de los recursos para completar la LO de la calle 13 hacia el norte. Entonces estamos trabajando en temas de infraestructura principalmente, en algunos otros temas de flexibilización normativa, por ejemplo, para el uso de los recursos de la estampilla pro adulto mayor, porque Bogotá tiene unas necesidades ya en tema de atención al adulto mayor un poco más sofisticadas que los demás municipios del país, y en eso debo reconocer que el alcalde Peñalosa ha tenido un liderazgo programático y ha estado muy pendiente de asegurar que los intereses de Bogotá queden incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y finalmente, yo creo que eso podría ser, o ese podría ser el eje quizás a futuro que piense tanto usted representante como el partido político, ¿no? Que digamos todas las vigencias futuras, todo eso que ya se pactó y el dinero que se consiguió para la realización de estas obras, pues se puedan ejecutar finalmente con un gobierno que no esté, digamos, tan contrario a lo que ya pactado por Enrique Peñalosa. No, tal cual, Camilo, vea, esto acá no se trata de ver si elegimos a un peñalosista o un antipeñalosista. Se trata de temas básicos y eso, por ejemplo, en Medellín lo entienden muy bien. En Medellín la contienda política es durísima, pero cuando llega el alcalde que ganó la elección, sea del partido que sea, llega a continuar el legado de su predecesor. Parte del llamado que hago contra la polarización es que acá el que llegue tiene que llegar es a resolver problemas prácticos, como el problema del metro que lleva 60 años en debate. No más debate. Hagámosle, lo que se pueda mejorar, mejorémoslo. Pero construyamos ya la primera línea del metro, que hay un proyecto absolutamente avanzado, y yo sí espero que el próximo alcalde o la próxima alcaldesa ponga por encima en la lógica de las soluciones y de los problemas de la gente sobre la lógica de los intereses y las diferencias políticas.
Bueno, representante de la Cámara por Bogotá, José Daniel López, del Partido Cambio Radical, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación, contarnos pues de esos proyectos que están radicados en el Congreso de la República, esa relación que hay con la Alcaldía Mayor de Bogotá, bueno, diferentes temas que tocamos acá que los pueden ver nuestros oyentes a través de nuestra página Facebook Live, pues, estábamos en directo, más adelante pues ahí va a estar el video, igualmente en nuestra página laud.distrital.edu.co también va a estar la entrevista con el representante. Muchas gracias y un feliz día. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo Bueno. a todos los oyentes. 8:52 de la mañana.